Jesucristo, roca eterna. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 5 a 7 nos dice la palabra de Dios así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Los capítulos del 5 al 8 no es solo una lista de reglas, es una preparación espiritual para una nación que está a punto de dejar ser un nómada para convertirse en dueña de una tierra. Amén. El capítulo 5 es fundamental porque es el momento en que Moisés convoca a todo Israel para recapitular la alianza en Horeb. Punto número 1, la alianza hoy y con nosotros. Moisés establece algo crucial en los primeros versículos de 2 al 4. La alianza no fue solo con los antepasados que murieron en el desierto, sino con los que están vivos hoy. Punto número 2, los 10 mandamientos, el decálogo. Aunque son casi idénticos a los del Éxodo, hay variaciones en el mandamiento del día de reposo. Punto 3, el papel del mediador. A partir del versículo 22 vemos el temor del pueblo ante la presencia divina. El pueblo le pide a Moisés que él escuche a Dios y luego les hable a ellos. Dios aprueba esta petición, estableciendo a Moisés como el prototipo de profeta y mediador, un papel que figura a Jesús. Dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Punto 4, el corazón de la ley. El capítulo cierra con el versículo 29, quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Amén. Esto resalta que el objetivo de la ley no es el control, sino el bienestar del pueblo, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Amén. El capítulo 6 es el corazón espiritual de todo el Pentateuco. Aquí pasamos del qué al por qué y al cómo. Amén. Punto número 1, el Shema, Israel, versículo del 4 al 5. Es el pasaje más sagrado del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Se nos pide amar a Dios con todo el corazón, voluntad, alma, vida y fuerzas, recursos y capacidad. Esto contiene la esencia del monoteísmo judío y la base del primer mandamiento citado por Jesús en Mateo 22, versículos 37 al 40. Punto 2, la pedagogía de la fe, versículos del 6 al 9. Dios instruye al pueblo sobre cómo mantener viva la fe en las siguientes generaciones. La enseñanza debe ser constante y cotidiana. Habla de atar las palabras en la mano, en la frente y en los postes de la casa. El objetivo es que la palabra de Dios sea lo primero que veas al salir y lo último al entrar. Amén. Punto 3, el peligro de la prosperidad, versículos 10 al 15. Este es un aviso psicológico y espiritual. Moisés les advierte que cuando lleguen a la tierra prometida y tengan casas llenas de bienes que no acumularon, cisternas que no cavaron y viñas que no plantaron, que se cuiden de no olvidarse de Jehová. Amén. Punto 4, no tentarás a Dios, versículo 16. Moisés recuerda el episodio de Masat, donde el pueblo dudó de la presencia de Dios porque tenía sed. Un detalle fascinante en el versículo 20. Moisés dice, mañana cuando te preguntare tu hijo. Amén. El capítulo asume que los hijos tendrán curiosidad natural al ver los ritos y la respuesta no debe ser porque es la regla, sino contar la historia de la liberación de Egipto. Amén. El capítulo 7 se centra en la separación y la identidad del pueblo de Israel frente a las naciones que habitaban Canaán. Punto 1, el mandamiento de la separación, versículos del 1 al 5. Dios enumera las 7 naciones más grandes y poderosas que Israel: los Eteo, Gergeseo,
amorreo, cananeo, fereceo, jebeo y jebuseos. La orden, destrucción total y prohibición de hacer pactos o matrimonios con ellos. La razón, versículo 4, no es por racismo, sino por prevención espiritual. Derribar sus altares y quemar sus imágenes. La fe requiere una limpieza de los viejos hábitos. Amén. Punto 2. La elección por amor, no por mérito. Versículos del 6 al 11. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Amén. Dios los eligió simplemente porque los amó. La elección divina es un acto de gracia, no un premio al esfuerzo o a la superioridad numérica. Punto 3. Las bendiciones de la obediencia. Versículos 12 al 16. Si Israel guarda el pacto, Dios promete una prosperidad que abarca todas las áreas de la vida: fertilidad, salud y agricultura. Amén. Punto 4. El remedio contra el miedo. Versículos del 17 al 26. Moisés anticipa el miedo del pueblo. Estas naciones son muchas más que yo. ¿Cómo las podré exterminar? Amén. La respuesta de Dios es pedagógica. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón. Amén. El pasado es la garantía del futuro. Poco a poco, dice el versículo 22, Dios no echará a los enemigos de golpe. Dios trabaja en procesos, no siempre en eventos instantáneos. Alabado sea Dios. Nota sobre el anatema, versículo 26. El capítulo advierte no traer cosas abominables, ídolos o fetiches a casa. Amén. El capítulo 8 es un recordatorio sobre la humildad y la memoria. Moisés ahora advierte sobre un enemigo interno mucho más peligroso: el orgullo del éxito. Punto 1. El desierto como escuela. Versículos del 1 al 5. Moisés explica el porqué de los 40 años. No fue solo un castigo, fue un entrenamiento. Primero, la prueba del corazón, para saber lo que había en tu corazón. Segundo, la lección del maná. Dios lo hizo pasar hambre y luego los alimentó con algo desconocido, el maná, para enseñarles una verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Versículo 3. Y eso luego fue citado por Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y tercero, el cuidado paternal. Dios resalta milagros cotidianos que a veces olvidamos. Sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon en 40 años. Amén. Punto 2. La buena tierra. Versículos del 7 al 10. Moisés describe Canaán con una riqueza poética increíble. La clave: comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. La gratitud debe ser la respuesta natural a la abundancia. Amén. Tercero, el peligro del yo lo hice. Versículos del 11 al 18. Moisés profetiza lo que pasa cuando el ser humano prospera, construye casas buenas, tiene vacas y ovejas que se multiplican, plata y oro se amontonan. Resultado peligroso: que se enorgullezca su corazón y se olviden de Jehová. Amén. Moisés advierte contra el pensamiento de mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 17. Amén. La corrección divina: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Versículo 18. El talento es tuyo, pero la capacidad de usarlo viene del Señor. A su nombre gloria. Cuarto, la advertencia final. Versículos del 19 al 20. El capítulo termina con una nota severa. Si Israel olvida su origen y se va tras otros dioses, perecerá igual que las naciones que Dios quitó delante de ellos. La identidad de Israel no es genérica, es espiritual. Amén. Resumimos. El fundamento, capítulo 5. Moisés establece la base legal. La devoción, capítulo 6. Pasamos de la ley escrita a la ley en el corazón. El Shema, oye Israel. La identidad y el carácter. Capítulo 7, el peligro externo. Y el capítulo 8, el peligro interno. Amén. Alabado sea Dios. Dios te bendiga
Dios te guarde.